El manejo de emociones empieza con la capacidad de reconocer los sentimientos y pensamientos propios, teniendo la sensibilidad y la empatía para identificar los ajenos y de esa manera dirigirlos y expresarlos sanamente. En muchas ocasiones nos vemos frente a situaciones difíciles que no podemos controlar y que pueden afectarnos negativamente si no sabemos cómo reaccionar. Para ello, es necesario que aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, entendiendo cómo regular nuestra respuesta emocional frente al exterior. Identificar las emociones y poder entender cómo pueden afectar nuestros pensamientos y comportamientos es el primer paso que nos abrirá la posibilidad de manipular esas emociones, adaptándolas a cada situación, haciéndonos más flexibles a los múltiples cambios que podemos enfrentar en nuestras vidas y más propensos a ser felices. Pero con todo esto nos surge una pregunta: ¿manipular las emociones o sentirlas? Cuando hablamos de manipular las emociones, no nos referimos de ninguna manera a tratar de forzarlas a hacer algo distinto a lo que no son. No se trata de engañarnos a nosotros mismos, ni mucho menos de traicionarnos o reprimirnos. De lo que se trata es de redireccionarlas cuando son negativas y nos pueden causar un daño, buscando adecuarlas para obtener de ellas siempre algo positivo. En realidad, lo que debemos cambiar sería el comportamiento que se derive de esa emoción. El manejo de las emociones comienza conociéndolas, aprendiendo a vivir con ellas y reconocer cuándo son beneficiosas y cuándo pueden hacer daño. El manejo de ellas consiste en controlarlas cuando se siente que se están desbocando. Buscar la manera de aprender a razonar y pensar en los momentos que se siente que se quiere reaccionar a situaciones emotivamente. Debemos tener en mente que luego de haber reaccionado de modo emotivo es difícil echar marcha atrás, porque el daño ya puede haberse convertido en un peligro para las personas, para sus allegados e incluso para la sociedad, pero también pueden ser beneficiosos. Todas las personas tenemos emociones. Ello es innato. Es aceptado científicamente que las emociones básicas son la felicidad, la tristeza, la indignación, el temor, el rechazo, entre otras más. Lo malo es que cuando actuamos emotivamente, es decir, dejarse llevar por el primer impulso, puede conducir a cometer errores que posteriormente se lamentarán. Así que el secreto es poder reconocer cuándo se debe actuar guiado por las emociones y cuándo se deben de controlar. La verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo. Implica reconocer cuándo y por qué estás enfadado, nervioso o triste, y actuar sobre las causas y no solo en los síntomas. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente te diriges hacia un estado emocional negativo, las siguientes técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar esa reacción en cadena. Algunas técnicas que funcionan para el manejo de las emociones son las siguientes. Punto número 1. Intenta recordar tus virtudes y éxitos. La reafirmación de tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. La gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación cuando la intensidad de sus emociones todavía es baja y tiene tiempo para buscar otro punto de vista de la situación. Curiosamente, se ha demostrado que esta estrategia funciona especialmente bien en las mujeres. La próxima vez que sientas que pierdes el control sobre tus emociones, recuérdate a ti mismo aquellas cosas de las que te enorgulleces en tu vida. Punto número 2. Distrae tu atención hacia un asunto concreto. Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde, y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias. Pero ¿cómo desviar la atención? La técnica de la distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa, centrando tu atención en pensamientos neutrales,
De esta forma evitarás que la emoción coja demasiada intensidad. Aunque a largo plazo probablemente no sea la mejor estrategia, la distracción funciona, especialmente si centras tu atención en algo concreto en lugar de dejar que tu mente vague. Punto número 3. Piensa en tu futuro más inmediato. Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias, aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y tu frustración, enfado o nervios te parezcan tan importantes. ¿Seguirás sintiendo eso dentro de una semana? Hay que preguntarse eso. Punto número 4. Medita habitualmente. La meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los pensamientos negativos repetitivos, y no solo mientras meditas, sino también a largo plazo. Es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala de forma duradera. La meditación también tiene estudios en la reducción de la ansiedad. En uno de ellos, 4 clases de meditación de 20 minutos de duración fueron suficientes para reducir la ansiedad en un 39%. Intenta relajarte solo cuando te asaltan las emociones, no es muy eficaz. Sin embargo, meditar de forma regular y respirar correctamente sí que puede reducir la intensidad de las emociones negativas cuando éstas aparecen. Punto número 5. Date permiso para preocuparte más tarde. Antes te he explicado que intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde puede funcionar. Otro de los puntos es el punto 6. Escribe un diario de tus emociones. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos. Ha demostrado ser eficaz tanto a nivel psicológico como físico. Es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas. Mantener una especie de diario emocional sobre las que has sentido en algunas situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Punto número 7. Tómate un respiro y, ¿por qué no?, hasta un refresco para recuperar el autocontrol. Tu autocontrol no es infinito. De hecho, varias investigaciones indican que conforme te expones a situaciones y emociones, se van consumiendo. Pienso en ello como hacer un sprint. Tras la carrera estás exhausto y necesitas tiempo para poder recuperarte antes de volver a correr, ¿cierto? De la misma manera, si logras dominar tus emociones, evita volver a exponerte de nuevo a una situación tensa o será más probable que sucumbas. Lo más sorprendente es que se ha demostrado que mantener el control consume el glucosa, como si literalmente estuvieras haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar tu autocontrol, tienes 2 estrategias. Una, tomar una bebida rica en azúcares. Y esto no es broma. Usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo tus emociones. La clave está en identificar cuando tus niveles de autocontrol están bajos y evitar más situaciones emocionales mientras te recuperas. Punto número 8. Cuando todo falle, busca un espejo. ¿Perdón? ¿Mirarse en un espejo? Sí. Por muy sorprendente que parezca, esta estrategia puede ser útil para aplacarte cuando estés furibundo. Varios estudios han demostrado que cuando te ves a ti mismo reflejado, eres capaz de observarte desde una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte durante unos instantes de tu emocionalidad. Cuanto más consciente seas de lo que estás haciendo, más capacidad de controlar tus emociones tendrás. Y observarte en un espejo incrementará tus niveles de autoconciencia y te ayudará a comportarte de forma más sociable. Punto número 9 y lo más importante, encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Por ejemplo, vale, no me gusta sentirme así, pero ahora mismo tengo mucha envidia. Reconoces la emoción, porque Andrés le ha felicitado por su trabajo y a mí no.
ahí estás reconociendo el porqué de esa emoción. Lo importante es ser honesto contigo mismo sobre el porqué. No hagas como la mayoría e intentes engañarte. A menudo nos mentimos haciéndonos creer que estamos enfadados con alguien por su comportamiento y no porque le han dado el ascenso al que aspirábamos, y eso ha afectado nuestra autoestima. Conocer la verdad real de tus sentimientos te ayudará a tratar la causa. A manera de conclusión, si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones, debes saber por qué no hay una solución única. Aunque también se ha demostrado que tu propio lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones. Encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control en nuestra mente. Así que amigos, ya saben que para poder controlar y tener un autocontrol es necesario conocer y reconocer nuestras emociones. Esperamos que les haya funcionado esta información y si quieren ahondar un poquito más, pues ahí hay varias información en la web que pueden ustedes buscar sin ningún problema. Adiós.